amigos de Cápsulas de Teología, ¿qué tal? Espero que estéis bien. Quiero traer para todos vosotros, para todos ustedes, una cápsula muy interesante, una cápsula recién salida del horno por Editorial CLIE, junio del 2021, cómo leer el Apocalipsis. Allí lo tienen en pantalla. Cómo leer el Apocalipsis por los esposos González, Justo L. González, que prácticamente quienes vivimos en el mundo de libros de seminario le conocemos. Posiblemente en el mundo hispano no sea tan conocida como en el mundo de habla inglesa su esposa, Catherine González González. Cómo leer el Apocalipsis por la editorial española CLIE, editorial CLIE, y allí tienen su página web. Se dice en español, en España, www. Para el mundo de Latinoamérica decimos www.clie.es. Cómo leer el Apocalipsis lo tiene disponible en Amazon a nivel internacional. Para Europa lo tiene a nivel de Amazon España y otras filiales, y los hermanos de CLIE.es de su página web están enviando pedidos al extranjero. Una pequeña reseña. La palabra principal de todo el libro es Apocalipsis, que quiere decir revelación. Esta palabra ha venido a ser no solamente parte del título de este libro en particular, sino también el nombre que se le ha dado a todo un género de literatura que se había vuelto común en los círculos judíos unos pocos siglos antes del advenimiento de la fe cristiana. Los cristianos adoptaron este género para su propia literatura. El primer caso y el que le dio nombre a todo el género apocalíptico fue el Apocalipsis de Juan. En general, la literatura apocalíptica se enfrenta a la cuestión del sufrimiento de los justos en manos de los injustos, y lo hace empleando un lenguaje altamente simbólico que combina un frecuente uso de la metáfora con números que reciben significados misteriosos. Y en las propias palabras del doctor Justo González, un libro que se escribió finales del siglo I, cuando el emperador romano Domiciano pretendía, exigía adoración como el Señor, como el emperador, como el Dios. Allí, en medio de la persecución a los cristianos, se escribe un libro lleno de esperanza, invitando al ánimo, a la comunión entre las iglesias. El libro que proclama la victoria del mal del bien sobre el mal, ¿no? El que proclama la victoria del cordero y el león sobre cualquier usurpador, cualquiera que pretenda llamarse rey y señor por encima del Mesías, de Cristo, del Hijo de Dios, del Salvador y perdonador de pecado. El mismo doctor Justo González nos enseña que ha sido el libro más mal, tristemente, interpretado de la Biblia. Un libro de consuelo, un libro práctico, un libro de ánimo. Ha sido tratado como un rompecabezas, un ir aquí, un ir allá. Un libro que fue escrito originalmente para infundir ánimo en medio, repito, de la persecución, el desaliento, las luchas de la vida, las batallas por salir adelante en la vida proclamando la fe cristiana. Hoy se ha tornado en un libro de miedo. Y cualquier situación difícil en la vida, guerra, hambre, pandemia, lo relacionamos con el Apocalipsis. Entonces, ¿cómo leer el Apocalipsis? Por los doctores González y publicado por Editorial CLIE, nos va a ayudar profundamente a poder tener, en primer lugar, una perspectiva histórica amplia y profunda, y en segundo lugar una perspectiva teológica, exegética, y a final de cuentas, ¿qué es lo que importa? Una perspectiva bíblica para la correcta interpretación del libro. Sigo y dice: este libro de Justo L. González y Catherine González explica con gran claridad todo el contexto histórico y también la exégesis del libro de Apocalipsis, con gran erudición, pero de forma muy clara y pedagógica, conectando también nuestras circunstancias semejantes a la del siglo I. Es un libro muy aplicativo, es un libro muy relevante,
No podemos leer el libro de Apocalipsis como si fuera algo para allá, para el siglo I, o algo exclusivo para el final de los tiempos. Y si nosotros no llegamos al final de los tiempos en el sentido de la consumación final, ¿qué pasa con el libro? ¿No aplica a nosotros? Claro que sí aplica, ¿no? La injusticia y la idolatría todavía se pasea en nuestra sociedad y sobre la faz de la tierra. Elementos presentes en el siglo I. Por esas razones resulta ser una gran bendición el que el Apocalipsis, con sus advertencias aterradoras para quienes prefieren la comodidad y el éxito antes que la fidelidad, sea parte de nuestro Nuevo Testamento. Escrito por dos grandes historiadores de renombre. Obviamente conocemos mucho del doctor Justo González por su famosa obra Opus Magna, Historia del Cristianismo, y la doctora Catherine Gonzalo González es profesora emérita de Historia de la Iglesia en el Seminario Teológico de Columbia en Decatur, Georgia. Tiene un doctorado, es profesora, etcétera, y igual que el doctor Justo González, ¿no? Tiene un doctorado, profesor, teólogo, pastor, escritores, ambos, etcétera, ¿no? Hay una introducción con un contexto histórico acerca del autor, los primeros lectores, el libro Apocalipsis, la fecha, las diversas interpretaciones. Habla acerca del escenario, cartas a las 7 iglesias, el culto celestial, aquello que vemos en Apocalipsis 4 y 5, los primeros 6 sellos, parte o capítulo número 5, el séptimo sello y las 7 trompetas. Capítulo 6 comienza la gran batalla cósmica. Capítulo 7 comienza el conflicto en la tierra. Capítulo 8 la ira de Dios. Capítulo 9 la caída de Babilonia. Lo recuerdan, capítulo 17 y 18 el fin de lo viejo. Apocalipsis 19 y 20 el futuro glorioso. Apocalipsis 21 y 22 y unas palabras de autoridad. Apocalipsis 22 versículos 6 al 16, de vuelta al contexto litúrgico, Apocalipsis 22, versículos 17 al 21. Entonces, se toma muy en cuenta el contexto histórico-cultural, los cuales van unidos. El mismo doctor González dice lo que mencionaba anteriormente: ningún libro de la Biblia ha sido tan mal interpretado ni con tanta frecuencia como el Apocalipsis. Escrito originalmente para dar consuelo y esperanza a sus lectores, para muchos se ha vuelto un libro de temor y desesperación. Escrito para aclarar la perspectiva de unos lectores cuya vida parecía deshacerse, se le lee ahora como un libro triste y confuso que solamente pueden entender quienes tienen alguna llave secreta para descifrar sus misterios. Escrito para ser leído en el culto de iglesias congregadas para adorar, ahora se lee con frecuencia en pequeños conventículos sectarios de tendencias fanáticas, pequeños grupitos allí en algún monasterio, en algún lugar. Todo esto ha llevado a la sorprendente paradoja de que ningún otro libro del Nuevo Testamento ha inspirado tantos himnos gozosos como lo ha hecho el Apocalipsis, y que al mismo tiempo ningún otro libro ha llevado a acciones tan destructivas, sectarias, y dice el doctor González, hasta patológicas, como lo ha hecho tristemente el libro del Apocalipsis por una mala interpretación. Esto se debe a muchas razones, ¿no? Como él explica que se debe más adelante a varias razones. Él menciona el idioma, él menciona las tantas referencias a la geografía, a las circunstancias políticas, económicas y sociales que le eran familiares tanto a Juan como a los primeros lectores, pero a nosotros no, ¿ok? A nosotros no. Y hay un elemento interesante, entre otras cosas más, que él nombra, es la cantidad de ecos, algunos lo llaman ecos o referencias referencias al Antiguo Testamento. Y dice un profesor de seminario muy renombrado, él menciona unas 250 referencias en el Apocalipsis del Antiguo Testamento. O sea que básicamente
es un libro con una gran carga hebrea. Y el mismo doctor González dice, se ha dicho que cada versículo de Apocalipsis incluye al menos una referencia a las escrituras hebreas y en algunos casos varias de ellas. Juan y sus discípulos estaban sumergidos en el Antiguo Testamento y sus imágenes, de tal modo que las palabras que empleaban espontáneamente traían a su mente imágenes y conexiones que ahora se nos hace difícil reconocer. Por esto y muchas cosas más, cómo leer el Apocalipsis, editorial CLIE, allí lo tienen en pantalla, editorial CLIE, la editorial española, por Justo L. González y su esposa Catherine González, ambos son doctores, ambos son profesores y son dos historiadores actuales muy importantes, y se puede decir que es una especie de comentario muy asequible. El libro tiene un poco más de 200 páginas, no llega a 250 páginas, 231 páginas para ser exacto. Un libro recomendado para líderes, pastores, grupos de estudios bíblicos, por qué no decir discipulado, un libro para ser utilizado a nivel de seminario bíblico, en clases de hermenéutica, un libro para dar esperanza, al estudiar el libro de Apocalipsis, un libro que nos va a guiar a una correcta interpretación del libro de Apocalipsis. Buena pasta, buen color, ¿no? Buena letra. Les enseño allí algo del índice. Allí lo tienen en pantalla, ¿ve? Lo van viendo. Cada bloque va desglosando capítulos del libro de Apocalipsis, el culto general, capítulo 3, capítulo 4 al 5, y allí va. Buena letra, buen formato, no es un libro grande, no es un libro pesado. El precio, maravilloso, lo tenemos tanto en pasta blanda, formato Kindle, en Amazon, y es interesante que si ustedes entran en la página de editorial CLIE, clie.es, cómo leer el Apocalipsis, también van a encontrar la versión digital de Apple Books, o sea, para leer en dispositivos Apple, iPhone, iPad, etcétera. El precio muy asequible, recomendado, la lectura actual, fresca, relevante, precisa, no es pesada la lectura, no es un libro agotador, no tiene una terminología rara, mucha carga, mucha profundidad cultural, histórica, etc. Queridos amigos, querida audiencia, queridos oyentes de Cápsulas de Teología, ¿cómo leer el Apocalipsis? Por Justo L. González, Catherine González, de editorial CLIE, publicación junio del año 2021. Corra a su librería de confianza, pídalo en línea, recíbalo, regálelo. Si alguien está deprimido, si alguien quiere conocer el libro de Apocalipsis, ha perdido esperanza en medio de la pandemia, en medio de las luchas de la vida, lo que sea, Apocalipsis es un libro de victoria, es el libro de la victoria del Cordero y el León, del Cordero de Dios, sobre toda maldad, sobre las injusticias, sobre el anticristo, etc. Dios le bendiga. Cómo leer el Apocalipsis, por los doctores González y editorial CLIE. Y hasta la próxima. Comparte este video con otros. Gracias por su sintonía. Bendiciones.